La madrugada caía sobre Guadalajara como un manto gris, cuando Valeria Ramos cruzó las puertas del Hospital San Juan de Dios. 12 horas de turno nocturno pesaban en sus hombros, pero algo más ligero brillaba en su pecho. Mañana su madre cumpliría 53 años. En el bolsillo de su uniforme blanco descansaba un pañuelo de seda comprado en el mercado de segunda mano de Tlaquepaque, azul como el cielo que Rosario tanto amaba. El celular vibró cuando llegaba a la parada del camión. Doctor Ernesto García. Su corazón dio un vuelco extraño, como si reconociera algo que su mente aún no comprendía. Bueno, Valeria, llegaron los resultados de la biopsia de tu mamá. La voz del oncólogo sonaba cuidadosa, demasiado suave. Necesito que vengas al hospital esta tarde, las 3 si puedes. ¿Qué encontraron, doctor? Es mejor hablar en persona, hija. El autobús pasó de largo, y el siguiente. Valeria permaneció en la banqueta, viendo cómo la ciudad despertaba a su alrededor sin verla realmente. Las tortillerías abrían sus puertas, el olor a masa recién hecha llenaba la calle, las señoras arrastraban sus carritos de mandado. La vida seguía su curso mientras el suelo bajo sus pies parecía volverse inestable. A las 3 en punto, Valeria empujó la puerta del consultorio del doctor García. El oncólogo levantó la vista de unos papeles y le indicó la silla frente a su escritorio. Tenía el gesto de quien ha dado malas noticias demasiadas veces. Siéntate, por favor. Ella obedeció. Las manos le temblaban ligeramente, así que las escondió bajo las piernas. Los resultados confirman carcinoma ductal infiltrante, cáncer de mama, grado 3. El doctor hizo una pausa, dejando que las palabras encontraran su lugar. Ha avanzado más rápido de lo que esperábamos. El consultorio se volvió pequeño. Las paredes con diplomas enmarcados, el calendario de la Virgen de Guadalupe, la lámpara que zumbaba levemente. Todo se comprimió hasta que solo quedó la voz del médico. ¿Se puede operar? Valeria escuchó su propia voz como si viniera de lejos. Sí, pero necesitamos actuar pronto, muy pronto. El doctor García se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Cada mes que esperamos, las probabilidades disminuyen. En el sistema público del IMSS, la lista de espera es de 6 a 8 meses. No puedo garantizar que tu mamá aguante tanto tiempo sin tratamiento. ¿Y cuánto cuesta? Hacerlo de manera privada, digo. El médico deslizó una hoja de papel hacia ella. Los números bailaban frente a sus ojos. Consultas especializadas y estudios preoperatorios, 15,000 pesos. Cirugía, 120,000 pesos. Quimioterapia, 6 ciclos, 80,000 pesos. Total, 215,000 pesos. Valeria calculó mentalmente. Tenía 8,000 pesos ahorrados después de 2 años trabajando en el hospital. Aún debía 25,000 del préstamo que había sacado para el funeral de su padre. Su contrato temporal le daba 6,000 pesos al mes trabajando medio tiempo. Los bancos ya le habían negado el crédito 3 veces. Doctor, yo no tengo esa cantidad. Lo sé, hija, lo sé. El doctor García se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas sobre el escritorio. Hay programas de apoyo gubernamentales, pero los trámites tardan meses. También están las fundaciones privadas, pero tienen requisitos específicos y listas de espera. ¿Cuánto tiempo tiene mi mamá? Sin la operación, quiero decir. El médico suspiró profundamente. No puedo darte una respuesta exacta. El cáncer es impredecible. Pero lo que sí puedo decirte es que cada día cuenta. Cada semana que pasa sin tratamiento le da más ventaja a la enfermedad. Valeria asintió lentamente. Se puso de pie con movimientos mecánicos, guardó el papel en su bolso, agradeció al doctor y salió del consultorio. Sus pies la llevaron por los pasillos del hospital donde trabajaba, donde conocía cada esquina, cada olor a desinfectante, cada sonido. Pero todo le resultaba ajeno ahora, como si caminara por un lugar completamente desconocido. Rosario estaba en la cocina cuando Valeria llegó a casa. El aroma de los frijoles refritos llenaba el pequeño departamento en Tlaquepaque. Su madre se había amarrado un rebozo sobre los hombros a pesar del calor vespertino. Estaba más delgada, notó Valeria. ¿Cuándo había empezado a perder peso? ¿Cómo no lo había visto antes? Llegaste temprano, hija. ¿Ya comiste? No tengo hambre, mamá. Rosario se volvió hacia ella, limpiándose las manos en el delantal.
Sus ojos, del mismo color café que los de Valeria, la estudiaron con esa sabiduría maternal que lee más allá de las palabras. ¿Qué te dijo el doctor? Que necesitas la operación pronto, pero ya verás que todo sale bien. Valeria intentó sonreír. Mañana es tu cumpleaños, tengo algo para ti. Sacó el pañuelo de seda del bolso. Rosario lo tomó entre sus dedos, acariciando la tela suave. Ay, hija, no debiste gastar. Es azul como el cielo, como a ti te gusta. Valeria. La voz de su madre se volvió seria. Dime la verdad, ¿qué tan grave es? Saldremos adelante, mamá, siempre lo hemos hecho. Si es mi tiempo de irme. No digas eso. Valeria sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una fractura limpia y dolorosa. No voy a perderte, no después de papá, no te voy a perder. Rosario extendió los brazos y Valeria se refugió en ellos como cuando era niña. Su madre olía a jabón de lavanda y a hogar, a todas las mañanas que la había despertado para ir a la escuela, a todas las noches que se había quedado cosiendo hasta tarde para pagar sus estudios, a todos los sacrificios silenciosos que Valeria ahora comprendía con claridad devastadora. Pase lo que pase, siempre estaré orgullosa de ti, susurró Rosario. Eres fuerte, como tu padre, y buena, como él también lo fue. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la pequeña repisa donde descansaba la foto de su padre. Ignacio Ramos miraba a la cámara con ese gesto serio que tanto le gustaba gastar en las fotografías, aunque en vida hubiera sido el hombre más alegre de Tlaquepaque. 3 años muertos. Un infarto fulminante que no dio tiempo a nada. Los gastos del funeral todavía pesaban sobre sus hombros. Ahora su madre. Ahora el cáncer. Valeria sacó una libreta y comenzó a hacer cuentas. Sumó, restó, buscó todas las posibilidades imaginables. Pidió prestado a tíos, primos, vecinos en su mente. Vendió todo lo que tenían de valor en escenarios hipotéticos. Al final, las cifras la miraban con su verdad implacable. No había suficiente. No había manera. La madrugada encontró a Valeria despierta, con los ojos secos de tanto llorar. Encendió una veladora frente a la foto de su padre y otra frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. Ayúdame, murmuró al aire, a Dios, a quien quisiera escuchar. No sé qué hacer, no sé cómo seguir. El silencio fue la única respuesta, un silencio denso como el miedo, pesado como la impotencia. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar de nuevo. Los gallos cantaban en algún patio cercano, los camiones rugían por las avenidas, la vida continuaba su marcha obstinada. Y Valeria Ramos, enfermera de 25 años con un sueldo de 6,000 pesos mensuales y una deuda imposible de pagar, sintió por primera vez en su vida que no había salida. Que algunas puertas se cierran sin importar cuánto golpees, cuánto supliques, cuánto ames a quien está del otro lado. 4 días después del diagnóstico, Valeria arrastraba los pies por los pasillos del hospital como un alma en pena. Las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto permanentes, 2 manchas oscuras que ningún maquillaje podía disimular. Había intentado todo, llamar a la hermana de su padre que vivía en Monterrey, pero la tía apenas ganaba para sus propios gastos. Había ido a 3 bancos más, llenando formularios hasta que las palabras se volvían borrosas. Contrato temporal, ingresos insuficientes, solicitud denegada. La desesperación tenía un sabor particular, descubrió, metálico y amargo, como morder una moneda oxidada. ¿Valeria? La voz la sacó de sus pensamientos. Paola Vega estaba parada frente a ella en el pasillo, con un vestido color durazno que le quedaba demasiado ajustado y un bolso de marca que Valeria reconoció como auténtico. Habían crecido juntas en las mismas calles polvorientas de Tlaquepaque, compartiendo muñecas rotas y sueños de niñas. Pero los caminos se habían separado 5 años atrás, cuando Paola abandonó la escuela y Valeria no. Paola. Valeria intentó sonreír. ¿Qué haces aquí? Me enteré por la señora Lupita del mercado, lo de tu mamá. Paola la tomó del brazo con una familiaridad que ya no existía entre ellas. Vine a verte. ¿Tienes un momento? Se sentaron en una banca del jardín del hospital, bajo la sombra escasa de un fresno. Paola sacó un espejo de su bolso y se retocó el lápiz labial con movimientos practicados. Valeria notó las uñas perfectamente arregladas, el reloj dorado en su muñeca,
los aretes que brillaban con luz propia. ¿Cómo has estado?, preguntó Valeria, aunque la pregunta sonó hueca incluso a sus propios oídos. Bien, muy bien de hecho. Paola cerró el espejo con un chasquido. Mira, no vine a hablar de tonterías. Sé que necesitas dinero, mucho dinero. Valeria sintió cómo se le tensaban los hombros. No vine a pedirte prestado, si es lo que piensas. Lo sé, pero tal vez pueda ayudarte de otra forma. Paola se volvió hacia ella, y por un momento, Valeria vio algo en sus ojos que no supo nombrar. ¿Lástima? ¿Culpa? ¿Algo más oscuro? Hay un trabajo, paga bien, muy bien. ¿Qué tipo de trabajo? Acompañar a hombres de negocios a eventos, cenas, galas, inauguraciones, nada más. Paola habló rápido, como si quisiera terminar antes de que Valeria pudiera interrumpirla. Yo lo hago desde hace 2 años, por eso me ves así. Hizo un gesto hacia su ropa, su bolso, todo el barniz de prosperidad que la cubría como una segunda piel. Valeria se puso de pie de golpe. No. Espera, escúchame. Dije que no, Paola. Mi madre me enseñó a ganarme el pan con honra. No voy a... ¿A qué? Paola también se levantó, y ahora había algo afilado en su voz. ¿A trabajar? ¿A hacer compañía? No estoy hablando de vender tu cuerpo, Valeria. Estoy hablando de ponerte un vestido bonito y sonreír durante unas horas. Eso es todo. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Paola la agarró del brazo, sus dedos apretando con más fuerza de la necesaria. Tu madre se está muriendo. Tú misma lo dijiste. ¿De qué te sirve tu honra si ella no está aquí para verla? Las palabras golpearon como piedras. Valeria se soltó bruscamente. No tienes derecho a decir eso. Tienes razón, no lo tengo. Paola dio un paso atrás y cuando habló de nuevo, su voz se había suavizado. Perdóname, solo... Mira, sé cómo es vivir sin opciones. Sé lo que se siente cuando las puertas se cierran una tras otra. Yo estuve ahí, y alguien me tendió la mano, aunque yo tampoco quería tomarla al principio. ¿Y ahora, eres feliz? Paola tardó demasiado en responder. Cuando lo hizo, había algo apagado en su mirada. Soy práctica. 8,000 pesos por noche, Valeria. A veces 10,000 si el cliente está contento. Piénsalo, solo piénsalo. Dejó una tarjeta sobre la banca y se alejó con pasos que sonaban demasiado seguros sobre el concreto. Valeria se quedó mirando la tarjeta como si fuera una serpiente enrollada. Elegance & Company. Un número de teléfono, nada más. Esa noche, Rosario tuvo fiebre. Valeria le puso paños fríos en la frente y le dio las pastillas que el doctor había recetado para el dolor. Su madre dormía inquieta, murmurando palabras que Valeria no alcanzaba a entender. En algún momento, cerca de la medianoche, Rosario abrió los ojos. Hija, ¿estás ahí? Aquí estoy, mamá. No gastes tu vida cuidándome. Prométeme que no lo harás. Shh, descansa. Prométemelo. Valeria tomó la mano de su madre, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel demasiado delgada. Te prometo que voy a estar bien. Los dos vamos a estar bien. Cuando Rosario volvió a dormirse, Valeria sacó la tarjeta del bolsillo. La estudió bajo la luz amarillenta de la lámpara. 8,000 pesos. 10 noches serían 80,000. 20 noches, 160,000. Un mes y medio de su vida por la vida de su madre. ¿Era tan simple la ecuación? Sus dedos marcaron el número antes de que pudiera convencerse de no serlo. 3 tonos. 4. Bueno, Paola, soy Valeria. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Paola habló, sonaba distinta, más suave, casi aliviada. ¿Quieres que hablemos? Sí, pero no por teléfono. El edificio no se parecía nada a lo que Valeria había imaginado. Estaba en una calle tranquila de la colonia americana, entre una cafetería y un despacho de abogados. La placa junto al timbre decía simplemente Elegance & Company, tercer piso. Paola la esperaba en la puerta. La llevó por unas escaleras estrechas hasta una oficina que olía a café y perfume caro. Había un escritorio de madera oscura, estantes con carpetas ordenadas, un sillón de cuero que había visto mejores días. En la pared colgaba un cuadro de la Catedral de Guadalajara. Siéntate,
La señora Beatriz llegará en un momento. Valeria se sentó en el borde del sillón, con las manos apretadas sobre su regazo. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño apretado y unos lentes de pasta negra que le daban un aire severo. Llevaba un traje sastre gris y zapatos sin tacón. «Tú debes ser Valeria». No ofreció la mano. «Paola me habló de ti. Dice que eres confiable». «Señora Beatriz, yo...» «Déjame explicarte cómo funciona esto antes de que digas algo que pueda hacer que cambie de opinión». La mujer se sentó detrás del escritorio y cruzó las manos sobre la superficie pulida. «Nosotros proveemos compañía femenina para eventos sociales, cenas de negocios, galas benéficas, inauguraciones. Hombres que necesitan una acompañante presentable para quedar bien frente a sus socios o clientes». «¿Solo compañía?» «Aquí hay reglas». La señora Beatriz la miró por encima de los lentes. «Las rompes tú, te vas sin paga y sin regresar. Las rompe el cliente, intervengo yo, pero solo si me conviene». «¿Entiendes lo que estoy diciendo?» Valeria tragó saliva. «Creo que sí». «Bien. El pago es de 8,000 pesos por evento estándar de 4 horas. Nosotros nos quedamos con el 30%. Tu parte es de 5,600. Si el cliente te da propina, es tuya. Si quiere contratarte para eventos adicionales, debe hacerlo a través de la agencia. Nada de tratos privados». «Firma aquí». Deslizó un contrato a través del escritorio. Valeria lo leyó rápido, las palabras nadando frente a sus ojos. Acuerdo de confidencialidad. Servicios de acompañamiento social. Prohibición de contacto físico no consensuado. Todo muy legal sobre el papel, todo muy turbio entre líneas. ¿Y si un cliente quiere más? Tú decides hasta dónde llegar. La señora Beatriz se recargó en su silla. Pero recuerda, el dinero siempre viene con un precio. Los hombres que contratan estos servicios están acostumbrados a que el dinero compre cosas. Tú tienes que dejarles claro qué es lo que pueden comprar y qué no. ¿Y si no puedo hacerlo? Entonces, este no es el trabajo para ti. Valeria miró el contrato. Pensó en su madre durmiendo con fiebre. Pensó en los 215,000 pesos que no tenía. Pensó en las puertas cerradas y en esta única puerta que se abría, aunque fuera hacia un pasillo oscuro. Firmó. Paola la llevó de compras a un mercado de ropa usada en el centro. Encontraron un vestido negro que le quedaba bien después de ajustarlo en la cintura, unos zapatos de tacón que le lastimaban los pies, un chal para cubrir los hombros. En el baño de la casa de Paola, su amiga le enseñó a maquillarse de manera diferente, más dramática, más adulta. «No te pongas nerviosa». Paola le aplicaba rímel con manos expertas. «Solo tienes que sonreír, asentir cuando hablen, reírte de sus chistes aunque no sean graciosos. Es actuación, nada más». «¿Y si me reconoce alguien?» «Nadie te va a reconocer. Estos eventos son para gente que vive en otro mundo». Paola retrocedió para admirar su trabajo. «Mírate». Valeria se vio en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era ella. Tenía sus ojos, su boca, su nariz, pero todo estaba reordenado en una máscara que no reconocía. Una extraña hermosa y distante. «¿Qué le digo a mi mamá?» «La verdad». Paola guardó el maquillaje en su bolso. «Una parte de la verdad, al menos. Que conseguiste un trabajo extra en eventos corporativos, administración, logística, lo que sea. Solo no le digas el resto». «No me gusta mentirle». «Entonces piensa que no es mentira». Paola la tomó de los hombros, obligándola a mirarla a los ojos. «Piensa que es una versión editada, como las fotos que se publican en redes. La realidad, solo que con mejor filtro». Valeria asintió, aunque algo dentro de ella se sentía pesado y frío. Esa noche, cuando llegó a casa, Rosario estaba despierta viendo una telenovela. «Hija, llegas tarde, ¿todo bien?» «Sí, mamá. Conseguí un trabajo extra, en una clínica privada. Eventos corporativos, cosas administrativas. Pagan bien». «Ay, qué bueno». Rosario sonrió, y en su sonrisa había tanto alivio que Valeria sintió que algo se quebraba en su interior. Sabía que Dios no nos iba a abandonar. Valeria se sentó junto a su madre y recargó la cabeza en su hombro, como cuando era niña. En la televisión, los personajes de la telenovela sufrían sus dramas coloridos y previsibles.
Todo siempre se resolvía en 60 minutos. El bueno ganaba, el malo pagaba, el amor triunfaba. Ojalá la vida fuera así de simple. El primer evento fue en el Hotel Fiesta Americana, un edificio de cristal que reflejaba las luces de la ciudad como un espejo roto. Valeria llegó en taxi, con el vestido negro que Paola le había ayudado a ajustar y los zapatos que ya le habían formado ampollas durante el ensayo en casa. El portero la miró de arriba abajo antes de abrirle la puerta, y en esa mirada, Valeria sintió por primera vez el peso de lo que estaba haciendo. El salón de eventos era todo lo que nunca había visto. Candelabros de cristal que colgaban del techo como constelaciones atrapadas, mesas vestidas con manteles color marfil, arreglos florales que debían costar más que su renta mensual. Los meseros se movían entre los invitados con charolas de canapés que Valeria no sabría ni nombrar. Su cliente la esperaba junto al bar. Licenciado Héctor Salinas, le había dicho la señora Beatriz, 58 años, dueño de una cadena de ferreterías. El hombre era exactamente como lo había imaginado, y peor, panza prominente que el saco apenas lograba contener, corbata aflojada, ojos pequeños que la recorrieron como si estuviera evaluando mercancía. Así que tú eres Valeria. No le ofreció la mano, simplemente señaló la silla junto a él. Siéntate, ¿quieres champán? Sí, gracias. Él chasqueó los dedos hacia un mesero. El gesto hizo que algo se retorciera en el estómago de Valeria. Durante las siguientes 3 horas, el licenciado Salinas habló sin parar, de sus negocios, de sus propiedades, de lo mucho que había ganado en la última licitación del gobierno. Valeria asentía, sonreía cuando tocaba, reía cuando él hacía chistes que no tenían gracia. El hombre comía con la boca abierta, dejando que pedazos de comida se le quedaran entre los dientes. Cuando puso su mano sobre su rodilla bajo la mesa, Valeria se tensó. Licenciado, por favor. ¿Qué? Solo es un gesto amistoso. Su mano subió unos centímetros. Relájate, preciosa. Para eso te pagan, ¿no? Valeria apartó su mano con firmeza, pero sin brusquedad, recordando las palabras de la señora Beatriz. Mantén la compostura. Sé clara pero educada. No hagas escenas. Me pagan para hacerle compañía, licenciado. Nada más. El hombre frunció el ceño, pero retiró la mano. El resto de la velada transcurrió en un silencio incómodo. Cuando terminó el evento, el licenciado le dio un sobre con su pago, 5.600 pesos más 1.000 de propina. Lo tomó con una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. Gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Podría ser más simpática, niña. Con esa cara amargada no vas a llegar lejos. En el taxi de regreso, Valeria abrió el sobre y contó los billetes. 6.600 pesos. Una sola noche. En el hospital le tomaba casi un mes completo ganar eso. Apretó el dinero entre sus manos y lloró todo el camino a casa, mientras el taxista fingía no darse cuenta. El segundo evento fue más fácil. El tercero, casi tolerable. Valeria aprendió a sonreír sin sentir, a sentir sin escuchar realmente, a existir en esos salones lujosos como una pieza decorativa más. El dinero se acumulaba en una caja de zapatos bajo su cama, 15.000 después de la primera semana, 30.000 después de la segunda, 50.000 después de la tercera. Rosario estaba mejorando con los medicamentos que Valeria ahora podía comprar. Había ganado un poco de peso. El color volvía a sus mejillas. No preguntaba mucho sobre el trabajo extra de su hija, y Valeria agradecía ese silencio más de lo que podía expresar. El cuarto evento cambió todo. Era la inauguración de una exposición de arquitectura en el Hospicio Cabañas. Valeria había estudiado sobre ese edificio en la escuela, patrimonio de la humanidad, murales de Orozco, historia que respiraba en cada pared. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la emoción. Su cliente esa noche era don Ernesto Villarreal, un empresario de 70 años con modales de otra época. Le ofreció el brazo al entrar, le acercó la silla, le preguntó qué le gustaría beber. Valeria se relajó. No todos eran como el licenciado Salinas. ¿Te gusta el arte, jovencita? Me gusta la historia. Valeria señaló uno de los murales. Orozco pintó esto durante la Guerra Cristera. Se nota el dolor en cada trazo. Don Ernesto la miró con algo parecido a la sorpresa. No muchas chicas de tu edad conocen a Orozco. Mi padre me traía aquí cuando era niña.
Decía que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir sus errores. Hablaron de arte, de historia, de Guadalajara y sus transformaciones. Don Ernesto resultó ser un conversador agradable, con anécdotas que realmente valía la pena escuchar. Por un momento, Valeria olvidó que estaba trabajando. Fue entonces cuando lo vio, alto, de traje gris oscuro que le quedaba como si hubiera sido hecho para él. Cabello negro peinado hacia atrás, apenas tocado por algunas canas en las sienes. 30 y tantos años, calculó Valeria. Caminaba con esa seguridad tranquila de quien está acostumbrado a que las puertas se abran antes de tocarlas. Pero era su mirada lo que la atrapó, oscura, intensa, y en ese momento fija directamente en ella. Ese es Sebastián Montoya. Don Ernesto siguió su mirada. Arquitecto, diseñó la mitad de los edificios nuevos del centro. Buen muchacho, aunque dicen que no ha vuelto a ser el mismo desde que perdió a su esposa. Valeria quiso preguntar más, pero Sebastián ya se acercaba a su mesa. Don Ernesto se puso de pie con una sonrisa. Sebastián, qué gusto verte aquí. Don Ernesto. Se estrecharon las manos. Siempre es un placer. Te presento a mi acompañante esta noche, Valeria Ramos. Sebastián le tendió la mano. Cuando Valeria la tomó, sintió algo parecido a una corriente eléctrica. Los dedos de él eran cálidos, su apretón firme pero no agresivo. Mucho gusto, Valeria. Igualmente, señor Montoya. Solo Sebastián, por favor. Señor Montoya es mi padre. Sonrió y la sonrisa transformó completamente su rostro. ¿Es tu primera vez en el hospicio? No, solía venir con mi padre cuando era niña. Entonces apreciarás la restauración que hicimos el año pasado. Respetamos cada detalle original mientras reforzábamos la estructura. Señaló hacia el techo. Esas vigas son nuevas, pero están hechas con la misma técnica del siglo XVIII. Hablaron de arquitectura, de conservación histórica, de cómo las ciudades cambian pero deben recordar de dónde vienen. Don Ernesto se excusó para ir al baño, dejándolos solos. Sebastián se sentó en la silla que el anciano había desocupado. No eres la típica acompañante de don Ernesto. Valeria sintió que se sonrojaba. ¿Cómo son las típicas acompañantes de don Ernesto? Más jóvenes, menos interesadas en la conversación. La estudió con esos ojos oscuros. Tú escuchas de verdad, se nota. Es fácil escuchar cuando alguien dice cosas interesantes. ¿Y yo digo cosas interesantes? Hasta ahora sí. Sebastián se rió, y el sonido fue genuino. No como las risas forzadas de los otros clientes, no como ese ruido social que se produce para llenar silencios incómodos. Una risa real. ¿A qué te dedicas, Valeria, cuando no estás acompañando a viejos empresarios a exposiciones de arte? La pregunta la tomó desprevenida. En estas 3 semanas nadie le había preguntado nada sobre ella. Era como si no existiera más allá de su función decorativa. Soy enfermera, en el Hospital San Juan de Dios. ¿En serio? Sebastián se inclinó hacia adelante. Mi esposa, mi difunta esposa, estuvo ahí, en oncología. Algo en su voz hizo que Valeria lo mirara con más atención. Había dolor ahí, viejo pero no curado. Como una herida que ha dejado de sangrar pero aún duele. Lo siento mucho. Fue hace 3 años, cáncer de ovario. Sebastián miró su copa de vino sin tocarla. El sistema público nos dio una cita para dentro de 4 meses. No teníamos 4 meses. Vendí todo lo que tenía para pagar el tratamiento privado, pero ya era tarde. A veces el dinero no sirve de nada. Valeria sintió que algo se apretaba en su pecho. Sin pensarlo, puso su mano sobre la de él. Hiciste todo lo que pudiste. Eso es lo único que importa. Sebastián la miró a los ojos y por un momento el salón lleno de gente desapareció. Solo quedaron ellos dos, conectados por algo que ninguno de los dos entendía completamente, pero que ambos sentían. ¿Por qué una enfermera trabaja acompañando a hombres a eventos?, preguntó suavemente. Valeria retiró la mano. Las enfermeras no ganamos mucho, y a veces la vida te pone en situaciones donde tienes que hacer cosas que nunca pensaste que harías. ¿Tu madre? La precisión de la pregunta la dejó sin aliento. ¿Cómo? Llevo 3 años financiando tratamientos de cáncer a través de una fundación. Sebastián sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio. Se llama Fundación María, por mi esposa. Si tu madre necesita ayuda, no puedo aceptar caridad. No es caridad, es justicia.
Su voz era firme pero amable. El sistema de salud en este país es una vergüenza. Mi fundación existe porque nadie debería tener que elegir entre la dignidad y la vida de un ser querido. Valeria tomó la tarjeta con manos temblorosas. La guardó en su bolso sin decir nada más, porque si hablaba, si intentaba expresar lo que sentía en ese momento, se iba a derrumbar por completo. Don Ernesto regresó y la conversación cambió de tono. Pero durante el resto de la noche, Valeria fue consciente de la presencia de Sebastián como de un imán. Cada vez que levantaba la vista, él estaba mirándola. Y cada vez que sus ojos se encontraban, algo se encendía entre ellos. Cuando el evento terminó, Sebastián se acercó una última vez. Me gustaría volver a verte, fuera de esto. Señaló el salón, los invitados, toda la pretensión que los rodeaba. ¿Sería posible? Valeria pensó en la señora Beatriz, en las reglas, en todo lo que podría complicarse. Tendría que ser a través de la agencia. Entonces hablaré con la agencia, sonrió. Buenas noches, Valeria. Fue un verdadero placer conocerte. La forma en que dijo verdadero hizo que algo se derritiera dentro de ella. Paola estaba esperándola afuera del hospicio, recargada contra su carro rojo. Llevaba un vestido plateado y el rostro cuidadosamente maquillado. También había estado trabajando esa noche. ¿Cómo te fue? Bien. Valeria subió al auto. Don Ernesto es un caballero. Tuviste suerte. Mi cliente no dejó de manosearme toda la noche. Paola encendió el motor con más fuerza de la necesaria. Pero pagó extra, así que supongo que todo vale la pena. Valeria la miró de reojo. Su amiga tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada. Había algo quebrado en su postura que no había estado ahí antes. O tal vez siempre había estado y Valeria simplemente no lo había visto. Paola, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De esto, de todo. Paola manejó en silencio durante varios semáforos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada. El arrepentimiento es un lujo que no puedo pagar. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Tú estás haciendo lo mismo. No hay vergüenza en eso. ¿De verdad lo crees? Tengo que creerlo. Paola la miró. Porque si no lo creo, entonces, ¿qué he sido estos 2 años? ¿Qué he hecho conmigo misma? No hubo respuesta para eso. Valeria recargó la cabeza contra la ventana y vio pasar la ciudad nocturna. Guadalajara con sus luces y sus sombras, sus palacios y sus barrios olvidados, toda esa belleza desigual que era su hogar. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hablé con Elegance & Company. Me gustaría que me acompañaras el próximo viernes a una cena con inversionistas. Si aceptas, por supuesto. Sebastián. Valeria escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de conformarse con acepto. Cuando llegó a casa, Rosario dormía con el pañuelo azul sobre su mesita de noche. Valeria contó el dinero de esa noche y lo añadió a la caja de zapatos. 68,000 pesos. Faltaban 147,000. Se sentó en el borde de su cama y sacó la tarjeta que Sebastián le había dado. Fundación María. Una dirección. Un número de teléfono. Una posibilidad. Pero aceptar ayuda significaría responder preguntas. Explicar por qué una enfermera del San Juan de Dios trabajaba de acompañante. Mostrar las grietas que estaba trabajando tan duro para esconder. No, todavía no. Podía hacerlo sola un poco más. Guardó la tarjeta en el cajón de su mesita de noche, junto a la foto de su padre y un rosario que su abuela le había dado. Los 3 amuletos contra el miedo. Los 3 testimonios de que había sido alguien antes de convertirse en esto. Afuera, la ciudad seguía despierta. Los perros callejeros ladraban a las sombras. Los borrachos cantaban canciones desafinadas. Las madres mecían a bebés que no querían dormir. La vida, en toda su hermosa y terrible complejidad, continuaba sin importar las decisiones que Valeria Ramos tomara o dejara de tomar. Pero algo había cambiado esa noche. Algo se había movido en el tablero de su vida. Y aunque no sabía exactamente qué significaba, Valeria sentía que la partida apenas comenzaba. El viernes llegó como llegan los días inevitables, lento en las horas de espera, vertiginoso cuando finalmente se materializa. Valeria se había probado el vestido 3 veces esa mañana, cada vez encontrando nuevos defectos en el espejo,
demasiado ajustado, demasiado modesto, demasiado obvio en lo que intentaba ocultar. Sebastián había enviado un coche por ella, no un taxi común, sino un sedán negro con chofer que esperó pacientemente mientras ella terminaba de arreglarse. Rosario la había visto salir con una expresión que Valeria no supo descifrar. Orgullo, tal vez, o preocupación, o esa mezcla de ambos que solo las madres saben crear. Te ves hermosa, hija. Es solo una cena de trabajo, mamá. Claro. Rosario le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero igual te ves hermosa. El restaurante estaba en Zapopan, en una zona que Valeria solo conocía de pasada. Casas grandes escondidas detrás de muros altos, calles limpias donde los baches eran una rareza y no la norma. El chofer se detuvo frente a un edificio de diseño moderno, todo cristal y líneas rectas que desafiaban la gravedad. Sebastián la esperaba en la entrada. Traje azul marino, camisa blanca sin corbata. Ese aire de elegancia casual que solo se logra cuando no se intenta demasiado. Cuando la vio, algo se iluminó en su rostro. «Valeria», le ofreció el brazo. «Estás preciosa». «Gracias. Tú también te ves bien». Se rió de su torpeza, pero no de manera cruel, con esa calidez que Valeria estaba aprendiendo a reconocer como genuina. Los inversionistas son 3, 2 hombres, una mujer. Están considerando financiar un proyecto de vivienda social en la periferia de la ciudad. Mientras caminaban hacia el elevador privado, Sebastián le explicaba: «Solo necesito que seas tú misma. Habla si quieres, escucha si prefieres. No hay guión». «¿Por qué yo?». La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Podrías haber traído a cualquiera. Sebastián presionó el botón del piso más alto. Las puertas se cerraron, dejándolos solos en ese espacio pequeño y silencioso. «Porque contigo no tengo que fingir». La miró directamente. «Llevo 3 años asistiendo a estos eventos con mujeres que me miran como si fuera una chequera con piernas. Tú me miras como si fuera una persona. No sabes lo raro que es eso en mi mundo». El elevador se detuvo antes de que Valeria pudiera responder. Las puertas se abrieron hacia un restaurante que parecía flotar sobre la ciudad. Ventanales del piso al techo mostraban Guadalajara extendiéndose en todas direcciones, un mar de luces que parpadeaban como estrellas caídas. Los inversionistas ya estaban sentados. Sebastián hizo las presentaciones. Ricardo Fuentes, un hombre de 50 años con lentes de pasta gruesa. Patricia Domínguez, elegante y directa, con ese corte de cabello que gritaba poder sin decir palabra. Y Martín Castillo, socio comercial de Sebastián, sonrisa brillante y ojos que calculaban constantemente. «Así que tú eres la famosa Valeria». Martín le estrechó la mano sosteniendo el contacto un segundo más de lo necesario. «Sebastián no ha parado de hablar de ti». Martín exagera. Sebastián apartó suavemente la mano de su socio. Como siempre. La cena comenzó con los rituales habituales. Vino que Valeria apenas probó, recordando su primer evento, y el champán que casi la hace caer. Entradas que eran más arte que comida. Conversación que bailaba alrededor del verdadero tema. Dinero. ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo necesitaba? ¿Quién lo daría? Pero algo era diferente esta noche. Sebastián la incluía en la conversación. Pedía su opinión. Escuchaba sus respuestas. Cuando Patricia mencionó las dificultades de acceso a salud en las colonias populares, fue hacia Valeria que todos voltearon. «Trabajo en el Hospital San Juan de Dios». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. «Veo todos los días cómo la falta de recursos mata a personas que podrían salvarse. No es solo dinero, es dignidad». Es la diferencia entre morir en una sala de espera y morir en tu casa, rodeado de los tuyos. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de quien realmente escucha. Por eso este proyecto es importante. Sebastián señaló los planos que había desplegado sobre la mesa. No se trata solo de construir casas. Se trata de construir comunidades con acceso a servicios básicos, clínicas, escuelas, espacios públicos. La conversación fluyó durante 2 horas. Valeria habló cuando tenía algo que decir, calló cuando no. Patricia le hizo varias preguntas sobre las necesidades reales de las familias de bajos ingresos. Ricardo tomaba notas en un cuaderno pequeño. Martín observaba,
su sonrisa nunca alcanzando completamente sus ojos. A las 10, el teléfono de Sebastián vibró. Miró la pantalla y su expresión cambió. Disculpen, es de la constructora. Problema con los permisos del proyecto en Tlajomulco. Se puso de pie. Regreso en 15 minutos. Valeria, ¿estarás bien? Por supuesto, ve tranquilo. En cuanto Sebastián desapareció hacia el pasillo, Martín se acercó más a Valeria, demasiado cerca. Su rodilla rozó la de ella bajo la mesa. Eres muy buena en esto. ¿En qué? En el juego. La chica sincera que realmente se preocupa. Su voz era baja, apenas audible para los demás. Te vi hace un mes en el Fiesta Americana, con el gordo de las ferreterías. Salinas, ¿verdad? También estuve en ese evento. Vi cómo te trataba. Manos pesadas, ¿no? ¿Y cómo terminó la noche para ambos? El tenedor casi se le cae de la mano. Valeria lo sostuvo con fuerza, sus nudillos blanqueándose. No sé de qué hablas. Por favor, conozco bien a Elegance. Martín tomó un sorbo de vino, los ojos fijos en ella. Y conozco la diferencia entre una simple acompañante y las chicas que aceptan trabajos especiales. Salinas es famoso por pagar extra, muy extra. 50,000 pesos por noche completa, según tengo entendido. Aunque contigo no llegó tan lejos, ¿verdad? Te vi salir sola. Demasiado orgullosa, supongo. Estás equivocado. ¿En serio? Entonces explícame cómo una enfermera que gana 6,000 pesos al mes de repente puede comprar medicamentos oncológicos que cuestan 10 veces eso. Se inclinó más cerca. Elegance paga 5,600 por evento. Hice los cálculos. Incluso trabajando cada noche no te alcanza. A menos que... Dejó la frase colgando en el aire como un cuchillo. Patricia y Ricardo conversaban entre ellos sobre las proyecciones financieras, ajenos a lo que sucedía en el otro extremo de la mesa. A menos que nada. Valeria intentó mantener la voz firme. No tengo que explicarte mis finanzas. A mí no, tienes razón. Martín sonrió y había algo de reptil en esa sonrisa. Pero, ¿a Sebastián? Pobre idiota. Está convencido de que eres diferente, de que contigo todo es especial, auténtico. No sabe que solo eres otra que vende lo que él necesita comprar. Vete al diablo. 50,000 pesos. Las palabras cayeron como monedas sobre la mesa. Una noche conmigo. Y me olvido de contarle a Sebastián lo que realmente haces para pagar las cuentas. Es una oferta justa. Después de todo, ¿cuál es la diferencia? Un cliente más, uno menos. El dinero es el mismo. Valeria se puso de pie tan rápido que su silla raspó el piso. Patricia y Ricardo dejaron de hablar, volteando hacia ella con expresiones de sorpresa. Disculpen, necesito aire. Salió hacia el balcón del restaurante antes de que nadie pudiera detenerla. El viento nocturno golpeó su cara, frío y cortante. Guadalajara se extendía debajo, miles de luces que desde aquí arriba parecían hermosas, pero que ella sabía escondían pobreza, enfermedad, desesperación. La puerta del balcón se abrió. Paola. También estaba en el restaurante esa noche, acompañando a Ricardo. Había visto toda la escena. ¿Qué te dijo ese hijo de puta? Nada que no sea verdad. Valeria se limpió los ojos con rabia. Me vio con Salinas, sabe del dinero. Va a decirle a Sebastián. No va a decir nada si yo hablo con él primero. Paola tomó su teléfono. Conozco cosas de Martín, cosas que no querría que... No. Valeria le quitó el teléfono. No más mentiras, no más juegos. Si Sebastián va a saberlo, que lo sepa todo. Valeria, no tienes que... Sí tengo que. Respiró profundo. Estoy cansada de fingir, de esconderme, de sentirme sucia cada vez que alguien me mira. Regresaron a la mesa. Martín las vio acercarse con esa sonrisa satisfecha de quien sabe que ya ganó. Patricia y Ricardo habían vuelto a su conversación, pero ahora había tensión en el aire que antes no existía. Sebastián regresó 5 minutos después. Su mirada fue inmediatamente a Valeria, y algo en su expresión le dijo que notaba que algo andaba mal. ¿Todo bien? Perfectamente. Martín respondió antes que nadie. Valeria y yo solo estábamos conociéndonos mejor. Descubrimos que tenemos amigos en común. ¿Verdad, Valeria? Ella no respondió. No podía.
La cena terminó media hora después. Las despedidas fueron educadas pero apresuradas. Patricia mencionó algo sobre revisar los números y llamar la próxima semana. Ricardo estrechó manos. Martín besó la mejilla de Valeria al despedirse, susurrándole al oído. Piénsalo, la oferta sigue en pie. Cuando finalmente estuvieron solos en el elevador, Sebastián se volvió hacia ella. ¿Qué pasó con Martín? Nada importante. Valeria. Su voz era suave pero insistente. Te conozco. Algo pasó. Las puertas del elevador se abrieron. Salieron al vestíbulo del edificio, sus pasos resonando en el mármol pulido. Afuera, el chofer esperaba junto al coche. Sebastián, necesito decirte algo. Entonces dímelo. No aquí. Caminaron hacia un pequeño jardín junto al estacionamiento, un lugar donde los ejecutivos probablemente tomaban sus llamadas importantes, rodeado de plantas ornamentales y luces discretas. Valeria se sentó en una banca de piedra. Sebastián permaneció de pie, esperando. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta del restaurante se abrió. Martín salió, caminando directamente hacia ellos. Su rostro mostraba esa expresión de preocupación falsa que Valeria había aprendido a reconocer en los últimos meses. Sebastián, hermano, necesito hablar contigo, a solas. Estoy ocupado, Martín. Es importante, sobre Valeria. Sebastián se tensó. ¿Qué pasa con Valeria? No quiero ser yo quien te lo diga, pero como tu socio y amigo. Martín miró a Valeria con lo que parecía lástima. Creo que mereces saber la verdad. Habla de una vez. La vi hace un mes, en el Fiesta Americana, acompañando a Héctor Salinas. Hizo una pausa, dejando que el nombre hiciera su trabajo. Salinas, Sebastián, el tipo que todos conocemos, el que tiene fama de pagar extra por servicios adicionales. Valeria sintió cómo el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Sebastián, déjame explicar. ¿Es verdad? ¿Conociste a Salinas? No podía mentir, no ahora. Sí, fue mi primer cliente en Elegance. ¿Y es verdad lo que dice Martín? ¿Que Salinas paga por más que compañía? Él lo ofreció, yo me negué. Martín soltó una risa corta, amarga. Por favor, Sebastián, piénsalo. ¿Cómo una enfermera que gana una miseria puede pagar de repente tratamientos de cáncer que cuestan cientos de miles de pesos? Se volvió hacia Valeria. No es suficiente con lo que paga Elegance por eventos normales. Todos lo sabemos. Tuviste que haber aceptado trabajos especiales. Eso es mentira. Valeria se puso de pie. Nunca acepté. Perdí dinero rechazándolo, pero nunca... La vi salir del hotel con él. Martín no la dejó terminar. A la 1 de la mañana, saliendo por la puerta trasera, como lo hacen todas las que... ¡Basta! La voz de Sebastián cortó el aire como un látigo. Martín, vete. Solo intento protegerte. He dicho que te vayas. Martín levantó las manos en gesto de rendición. Como quieras. Pero cuando descubras que tengo razón, no digas que no te advertí. Se alejó hacia su coche, dejándolos solos en ese jardín demasiado perfecto, rodeados de plantas que olían a dinero y mantenimiento. El silencio se estiró entre ellos como cristal a punto de quebrarse. ¿Es verdad? La voz de Sebastián era cuidadosa, controlada. ¿Saliste de un hotel con Salinas? El evento era en el hotel. Salí después de que terminó, sola. ¿A la 1 de la mañana? El evento terminó a medianoche. Me quedé una hora extra porque Salinas insistió en que tomáramos la última copa. Las palabras salían atropelladas. Pero no pasó nada, te lo juro. Me tocó donde no debía, le dije que no, se enojó. Me dio mi pago y me fui. Sebastián se pasó la mano por el cabello, ese gesto que Valeria había aprendido a reconocer como señal de estrés. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando hablamos en el hospicio, cuando te di la tarjeta de la fundación, ¿por qué no me contaste nada de esto? Porque tenía miedo. Miedo de que pensaras exactamente lo que Martín quiere que pienses. ¿Y qué quiere que piense? Que soy una prostituta. La palabra salió dura, brutal. Que me acuesto con hombres por dinero. Que contigo es lo mismo, otro cliente más. Sebastián la miró por un momento largo. En sus ojos, Valeria vio algo quebrarse. No era rabia, era peor, era duda. ¿Cómo llegaste a juntar el dinero? Preguntó finalmente.
Trabajaste 5 semanas, a 5.600 por evento, máximo 3 eventos por semana. No da. Los números no dan, Valeria. Algunos clientes daban propinas. Trabajé 6 veces por semana algunas semanas. Paola me prestó dinero, mi tía también. ¿Cuánto has juntado? 118,000 pesos. Necesitas 215,000, estás a la mitad. Sebastián hizo los cálculos en su cabeza. ¿Cuánto tiempo más pensaba seguir? ¿2 meses? ¿3? El que fuera necesario. Aunque eso significara aceptar lo que Salinas ofrecía, aunque significara cruzar esa línea que dices no haber cruzado todavía. La palabra todavía cayó como una piedra. Nunca habría cruzado esa línea. ¿Cómo puedo saberlo? La voz de Sebastián se quebró finalmente. ¿Cómo puedo saber dónde terminan tus límites y dónde empieza la desesperación? Mi esposa murió hace 3 años, Valeria. 3 años intentando sentir algo de nuevo. Y contigo pensé que por fin... No terminó la frase. Lo que siento por ti es real. Valeria dio un paso hacia él, pero Sebastián retrocedió. Cada palabra, cada momento, nada de eso fue actuación. ¿Y cómo lo sé? La miró con esos ojos oscuros ahora llenos de dolor. Eres buena en tu trabajo. Patricia y Ricardo quedaron encantados contigo esta noche. Parecías genuinamente interesada en el proyecto, genuinamente apasionada. Pero esa es tu habilidad, ¿no? Hacer que los hombres crean que realmente te importan, que eres diferente, especial. Eso no es justo. ¿No? Sebastián se rió, pero el sonido estaba vacío. Te ofrecí ayuda, la tarjeta de mi fundación. Podrías haber venido a mí desde el principio. Podrías haber sido honesta. Pero elegiste esto, elegiste mentir. No te mentí, solo no te dije todo. Es lo mismo. La miró de una manera que Valeria supo que recordaría por el resto de su vida. Te di mi confianza, te abrí partes de mí que había mantenido cerradas desde que María murió. Y resulta que ni siquiera sé quién eres realmente. Sabes quién soy. Soy la mujer que está intentando salvar a su madre, la que está dispuesta a soportar las manos de hombres como Salinas, las miradas sucias, la vergüenza, todo eso con tal de juntar el dinero. Las lágrimas corrían libremente ahora. Pero nunca vendí mi cuerpo, y lo que siento por ti no tiene precio. Pero yo te contraté. Las palabras salieron despacio, como si apenas estuviera entendiendo. Te pagué por tu tiempo, por tu compañía. ¿Cómo sé que algo de lo que pasó entre nosotros fue real y no solo parte del servicio? La pregunta la golpeó como un puño. Porque era la pregunta correcta. La pregunta que no tenía respuesta fácil. Porque cuando estoy contigo olvido que estoy trabajando. Porque me haces reír de verdad. Porque me miras como si fuera más que una cara bonita o un cuerpo que acompañar. Valeria se limpió las lágrimas con rabia. Pero si no puedes creer eso, si Martín ya envenenó tu mente, entonces no hay nada que pueda decir para convencerte. Sebastián cerró los ojos. Cuando los abrió, había tomado una decisión que Valeria podía ver cristalizada en su expresión. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Sebastián, mi madre. Le haré llegar una solicitud de apoyo de la fundación. Su voz se había vuelto profesional, distante. Todo por los canales oficiales. Comité de evaluación, documentación médica, el proceso completo. Si califica, recibirá la ayuda. No quiero tu caridad. No es caridad, es lo que hace la fundación. La miró una última vez. Pero entre tú y yo, necesito espacio. No puedo verte ahora mismo. No puedo mirarte sin preguntarme qué es verdad y qué es actuación. Las palabras fueron como cuchillos limpios. Sebastián no gritaba, no la insultaba. Simplemente la estaba apartando de su vida con la precisión de un cirujano removiendo algo infectado. Lo siento. Fue todo lo que Valeria pudo decir. Siento no haber sido honesta desde el principio. Siento haberte hecho daño. Pero no siento haberte conocido. Eso nunca lo voy a sentir. El chofer te llevará a casa. Sebastián, por favor, vete. Se dio vuelta, los hombros tensos. Solo, vete. Valeria caminó hacia el coche con las piernas temblando. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. Cuando llegó al auto, se volvió una última vez.
Sebastián seguía de pie en el jardín, la espalda hacia ella, la silueta recortada contra las luces del edificio. Y entonces entendió algo terrible. Lo que más dolía no era que Sebastián pensara que era una prostituta, Era que dudara de sus sentimientos. Era que lo único real en medio de todo ese infierno de mentiras y medias verdades ahora estuviera manchado por la sospecha. El chofer la llevó a casa en silencio. Valeria lloraba sin sonido, las lágrimas cayendo en su regazo y oscureciendo la tela del vestido. El vestido en el que se había sentido hermosa. El vestido que ahora parecía un disfraz. Cuando llegó a su calle, le pidió al chofer que se detuviera 2 casas antes. No quería que Rosario viera el auto lujoso. No quería más preguntas de las que podría responder. Se quedó parada frente a su casa por varios minutos, respirando profundo, limpiándose las lágrimas, intentando recomponer la máscara que usaba para proteger a su madre de la verdad. La puerta estaba sin llave. Rosario a veces olvidaba cerrarla. Valeria entró silenciosamente, con la esperanza de llegar a su cuarto sin ser vista. Pero su madre estaba despierta, sentada en la sala, tejiendo bajo la luz amarillenta de la lámpara. Levantó la vista cuando Valeria entró. «Llegas tarde, hija». El evento se alargó. Rosario dejó el tejido en su regazo y estudió a su hija. Esos ojos de madre que ven más allá de las palabras, más allá de las mentiras bien construidas. «¿Qué pasó?» «Nada, mamá. Estoy cansada, nada más». Valeria Ramos. La voz de su madre se volvió firme. «Mírame a los ojos y dime que no pasa nada». Valeria intentó. De verdad intentó sostener la mirada de su madre, mantener la compostura, seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Pero algo se rompió. Algo que había estado sosteniéndose con alambres y voluntad se desmoronó completamente. Se sentó junto a su madre y lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral de su padre. Lloró por todo, por Sebastián y la forma en que la había mirado, por el trabajo que odiaba pero no podía dejar, por el dinero que aún faltaba, por la vergüenza que cargaba como una piedra en el pecho. Rosario no preguntó detalles, no exigió explicaciones, simplemente envolvió a su hija en sus brazos, meciéndola suavemente, murmurando palabras sin sentido específico que significaban todo. «Estoy aquí, te tengo, no estás sola». «Ya pasará, mi niña. Todo pasa. Hasta el dolor más grande pasa». Pero Valeria no estaba segura de creer eso. Algunos dolores no pasan, algunos se quedan, haciendo un nido en tu pecho, recordándote cada día el precio que pagaste por las decisiones que tomaste. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paola. «Perdóname, intenté ayudar y solo empeoré todo. Martín es un hijo de puta, pero tú eres más fuerte que él, más fuerte que todos ellos. Llámame cuando puedas. Te amo, hermana». Valeria leyó el mensaje pero no respondió. No tenía energía para palabras, para explicaciones, para nada más que existir en este momento, en los brazos de su madre, en esta casa pequeña que olía a hogar y a todos los sacrificios que Rosario había hecho por ella. «Mamá», susurró finalmente, «¿alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientes? ¿Algo que tenías que hacer pero que te hizo sentir menos?» Rosario acarició el cabello de su hija. «Cuando tu padre murió, tuve que tomar decisiones difíciles. Trabajé doble turno en la fábrica, a veces triple. Dejaba a tu tío cuidándote. Te veía menos de lo que quería. Me perdí cumpleaños, recitales, noches en las que despertabas con pesadillas». Hizo una pausa. «¿Me arrepiento? De no estar ahí, sí. Pero de hacer lo necesario para que comieras, para que estudiaras, para que tuvieras un futuro, jamás. ¿Y si lo que hiciste hizo que alguien pensara mal de ti? Entonces esa persona no merecía mi tiempo». Rosario levantó la barbilla de Valeria, obligándola a mirarla. «Hija, no sé qué está pasando, pero sé esto. El juicio de los demás no define quién eres. Solo tú sabes las batallas que peleas. Solo tú conoces el peso que cargas. Y si alguien no puede ver eso, si alguien te juzga sin conocer tu camino, entonces no merece tu luz». Las palabras fueron como bálsamo sobre una herida abierta. No la curaron, pero aliviaron el ardor. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi cielo. Siempre». Esa noche, Valeria se durmió en el sofá, acurrucada junto a su madre como cuando era niña y las tormentas la asustaban.
Rosario le cantó una canción de cuna que hacía años no cantaba, una melodía que hablaba de noches oscuras y amaneceres que siempre llegan, aunque uno piense que nunca lo harán. Afuera, Guadalajara seguía despierta. Los perros callejeros ladraban, los borrachos cantaban, las madres mecían a bebés que no querían dormir. La vida continuaba su marcha implacable, indiferente a las pequeñas tragedias de sus habitantes. Y Valeria Ramos, quien había creído por un momento que podía tener algo bueno en medio del caos, aprendió que el silencio de alguien que alguna vez te miró con calidez es más ensordecedor que cualquier grito, que algunas puertas se cierran sin portazos, solo con el sonido suave de alguien alejándose. Pero también aprendió algo más, que incluso en las noches más oscuras, cuando te sientes más sola y más rota, hay brazos que te sostienen. Hay canciones que te recuerdan que has sobrevivido tormentas antes. Hay amor que no pregunta, que no juzga, que simplemente está. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente para ver un amanecer más. 2 semanas pasaron como pasan los días cuando el mundo se ha detenido. Lentos, grises, todos iguales. Valeria dejó de responder las llamadas de la señora Beatriz. Dejó de ponerse el vestido negro que colgaba en su armario como un recordatorio de todo lo que había perdido. Regresó a su vida de antes. Turnos en el hospital, sopa recalentada para la cena, noches sin dormir haciendo cuentas que nunca cuadraban. Había juntado 118,000 pesos. Faltaban 97,000. Una montaña imposible de escalar sin volver a ese trabajo que ahora le producía náuseas solo de pensar. Rosario empeoraba. Las medicinas que Valeria había logrado comprar se habían terminado, y las nuevas costaban aún más. Su madre había perdido peso de nuevo. La piel se le había vuelto casi transparente, como papel de China a punto de rasgarse. Los dolores llegaban por las noches, haciéndola gemir en sueños. «Hija, ya no gastes más en mí», lo decía cada vez que Valeria llegaba con un frasco nuevo de pastillas. «Ese dinero es para tu futuro. Tú eres mi futuro, mamá». Pero ambas sabían que era mentira. El futuro se estaba escapando entre los dedos como agua, y Valeria no tenía manos suficientes para detenerlo. Era un martes por la tarde cuando Paola apareció en el hospital. Valeria estaba cambiando las sábanas de una cama en el tercer piso cuando vio a su amiga esperándola al final del pasillo. Se veía diferente, más delgada, ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar completamente. «Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Es importante, por favor». Valeria suspiró y la llevó a la pequeña sala de descanso del personal. 2 sillas desvencijadas, una cafetera que llevaba años sin funcionar bien, el olor permanente a desinfectante y cansancio. «¿Qué quieres, Paola?» «Fui a ver a Sebastián». El mundo se detuvo por un segundo. «¿Hiciste qué?» «Tenía que hacerlo». Paola se sentó, las manos entrelazadas sobre su regazo. «Lo que pasó aquella noche fue mi culpa. Yo empeoré las cosas con lo que dije. Martín usó mis palabras en tu contra». «No importa ya». «Sí importa». Los ojos de Paola brillaban con lágrimas contenidas. «Valeria, yo te metí en esto. Te convencí de que era fácil, de que no había nada de malo. Y luego cuando las cosas se complicaron, cuando más me necesitabas, solo empeoré todo». «Paola, déjame terminar». Se limpió los ojos con rabia. «Fui a su oficina hace 3 días. Le conté todo, la verdad completa. Cómo trabajas, cómo te niegas a cruzar líneas que la mayoría cruza sin pensarlo. Le conté de Salinas y cómo perdiste ese dinero por rechazarlo. Le conté que yo te envidié porque tú conservaste algo que yo perdí hace mucho, tu dignidad». Valeria sintió algo apretarse en su pecho. «¿Y qué dijo él?» «Al principio no quería escucharme, pero insistí. Le mostré los registros de la agencia, las fechas, los pagos. Le demostré que los números que Martín le dio eran mentira, que no hay manera de que hayas hecho lo que Martín insinuó». Paola respiró profundo. «No sé si me creyó, no sé si cambió algo, pero tenía que intentarlo, te lo debía». «No me debías nada. Te debo todo». Paola tomó las manos de Valeria entre las suyas.
Tú fuiste la única que nunca me juzgó. La única que siguió viéndome como persona cuando todos los demás solo veían lo otro. Y yo te pagué arrastrándote a este mundo y luego destruyendo lo único bueno que habías encontrado en él. Paola, yo tomé mis propias decisiones. Lo sé, pero igual lo siento. Se puso de pie. Dejé la agencia, ya no trabajo ahí. Y he estado buscando algo diferente, algo que no me haga sentir que estoy vendiendo pedazos de mí misma cada noche. ¿Y qué vas a hacer? No sé todavía. Pero tengo que intentar ser quien era antes, o al menos una versión que pueda mirar al espejo sin sentir vergüenza. Se abrazaron en esa sala pequeña que olía a fracasos y esperanzas rotas. Dos mujeres que habían navegado las mismas aguas turbias y habían llegado a orillas diferentes, ambas magulladas, ambas sobreviviendo. Gracias por ir a verlo, Valeria susurró contra el hombro de su amiga. Aunque no cambie nada, gracias por intentar. Ojalá cambie. Ojalá ese hombre tenga dos dedos de frente y vea lo que tiene frente a él. Cuando Paola se fue, Valeria volvió a sus sábanas, a sus pacientes, a su vida que seguía girando en el mismo círculo estrecho. Pero algo había cambiado. Algo pequeño, casi imperceptible, como la primera luz antes del amanecer. El martes llegó envuelto en bruma. Valeria y Rosario llegaron al hospital civil cuando aún estaba oscuro. Su madre iba callada, apretando la mano de su hija con una fuerza que desmentía su fragilidad. Tengo miedo, hija. Yo también, mamá, pero vamos a estar bien. Los dos vamos a estar bien. Las enfermeras se la llevaron para prepararla. Valeria se quedó en la sala de espera, rodeada de otras familias que también cargaban con sus miedos y esperanzas. Un hombre rezaba el rosario en voz baja. Una mujer dormitaba con la cabeza contra la pared. Dos niños jugaban con carritos en el piso, ajenos al peso que sus padres llevaban sobre los hombros. 5 horas. Eso fue lo que tardó la cirugía. 5 horas en las que Valeria caminó de un lado a otro de esa sala, tomó café que no quería, intentó leer revistas sin ver las palabras, rezó oraciones que había olvidado que sabía. Cuando el doctor finalmente salió, tenía la mascarilla colgando del cuello y una sonrisa cansada. La cirugía fue exitosa. Logramos remover todo el tumor con márgenes limpios. Tu madre está fuerte, está peleando. Valeria se desmoronó. Ahí mismo, en medio de esa sala llena de extraños, se dejó caer en una silla y lloró. Pero esta vez no era llanto de dolor o miedo, era alivio, era gratitud, era todas las emociones que había mantenido embotelladas durante meses saliendo de golpe. La dejaron verla 2 horas después. Rosario estaba pálida, conectada a máquinas que pitaban suavemente, pero respiraba. Sus ojos se abrieron cuando Valeria entró. ¿Ya pasó? Ya pasó, mamá. Todo salió bien. Qué bueno. Rosario cerró los ojos de nuevo. Estoy muy cansada, hija. Descansa, yo me quedo aquí. Siempre tan terca. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Saliste tu padre. Valeria se sentó junto a la cama y tomó la mano de su madre. Afuera, el sol finalmente había salido, llenando la habitación con una luz dorada y suave. Una luz que parecía prometer que lo peor había pasado. Que el camino seguiría siendo difícil, pero que al menos ahora había camino. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paola. ¿Cómo está tu mamá? Bien, la cirugía fue exitosa. Gracias a Dios. Te amo, hermana. Otro mensaje. Este de un número que no esperaba ver. Me alegro por tu madre. El doctor García me mantuvo informado. Cuídate, Valeria. Era de Sebastián. Corto, formal, distante. Pero estaba ahí. No la había bloqueado. No la había borrado completamente. Valeria miró a su madre durmiendo, las máquinas registrando cada latido del corazón, cada respiración. Pensó en Sebastián, en cómo había movido montañas sin pedirle nada a cambio. Pensó en Paola, tratando de enmendar sus errores. Pensó en el doctor García, cuidando de Rosario como si fuera su propia familia. Había aprendido algo en estos meses terribles, que el mundo estaba lleno de oscuridad, sí, pero también de personas que encendían velas pequeñas contra esa oscuridad, personas que ayudaban sin esperar recompensa, personas que perdonaban aunque doliera, personas que veían tus peores momentos y aún así decidían quedarse. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si Sebastián alguna vez volvería a mirarla como antes. No sabía si podría reconstruir lo que se había roto aquella noche en el restaurante.
Pero por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino la esperanza más madura, más sabia, de que incluso después de caer tan bajo, era posible levantarse, de que incluso las heridas más profundas podían sanar, aunque dejaran cicatrices, de que algunos finales eran en realidad comienzos disfrazados. 3 días después, Valeria estaba ayudando a Rosario a caminar por el pasillo del hospital cuando vio una figura familiar al final del corredor. Alto, traje gris, ese porte que reconocería en cualquier lugar. Sebastián. Llevaba un ramo de flores blancas. Caminaba hacia ellas con pasos medidos, la expresión cuidadosa. Cuando sus ojos se encontraron, Valeria sintió que el tiempo se detenía. «Hola». Su voz era suave. «Vine a ver cómo estaba tu madre». «Sebastián». Rosario lo reconoció antes de que Valeria pudiera decir nada. «Eres tú, el arquitecto. Valeria me habló de ti». «Señora Rosario». Le entregó las flores con una pequeña reverencia. «Me alegra verla recuperándose». «Gracias a tu fundación, muchacho», el doctor me contó. Los ojos de Rosario brillaban con lágrimas. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste por nosotras». «No tiene que agradecerme nada. Para eso existe la fundación». Miró a Valeria. «¿Podemos hablar? Un momento, si no es molestia». Rosario miró entre ambos con esa sabiduría maternal que lee entre líneas. «Yo voy a sentarme aquí un rato. Ustedes hablen tranquilos». Caminaron hasta un pequeño jardín interno del hospital. Bancas de concreto, plantas que luchaban por sobrevivir con la luz escasa, el sonido distante de las ambulancias llegando a emergencias. Se sentaron dejando espacio entre ellos, un espacio que se sentía enorme. «Paola vino a verme». Sebastián habló primero. «Me contó todo». «Lo sé». «También hablé con el doctor García. Confirmó tu historia. Los pagos, las fechas, todo coincide». «No tienes que explicarme. Sé que confiaste en mí y yo...». «Déjame terminar». No había dureza en su voz, solo cansancio. «Pasé estas 2 semanas muy enojado. Enojado contigo por no haber sido honesta. Enojado con Martín por manipular la situación. Pero sobre todo enojado conmigo mismo. ¿Contigo? Por no darte la oportunidad de explicar, por dejar que el miedo me cegara». Se pasó la mano por el cabello. «Cuando María murió, juré que nunca volvería a sentir ese dolor. Entonces construí muros. Mantuve a la gente a distancia. Y cuando tú apareciste y esos muros empezaron a caer, me aterré, porque significaba que podía volver a salir herido». Valeria escuchaba sin atreverse a respirar. Cuando Martín me dijo esas cosas, fue más fácil creerle que arriesgarme a confiar. Fue más fácil alejarme que quedarme y luchar por entender. La miró finalmente. «Y eso no fue justo contigo. Sebastián, yo también tuve la culpa. Debí haberte dicho desde el principio, debí confiar en ti». «Tenías miedo. Lo entiendo ahora», suspiró. «Mi padre vino a visitarme la semana pasada. Me sermoneó por 2 horas sobre cómo estaba desperdiciando una oportunidad, sobre cómo el orgullo es el lujo de los tontos. Tiene razón. ¿Don Ricardo dijo eso?» «Y más, mucho más». Una sonrisa pequeña. «Quiere conocerte. Dice que cualquier mujer que trabaja tan duro para salvar a su madre merece respeto, no juicio». Valeria sintió lágrimas quemando sus ojos. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada todavía». Sebastián extendió la mano, pero no la tocó, dejándola en el espacio entre ellos. «Solo necesito que sepas que lo siento. Siento haber dudado de ti. Siento haber dejado que el miedo ganara. Y si me das la oportunidad, me gustaría empezar de nuevo. No desde donde estábamos, sino desde un lugar más honesto, sin secretos, sin muros. ¿Y si las cosas no funcionan? ¿Y si volvemos a lastimarnos? Entonces nos habremos lastimado siendo honestos, y eso es mejor que no intentarlo por miedo». Valeria miró esa mano extendida, una invitación, una promesa, una posibilidad. Puso su mano sobre la de él. «Yo también lo siento, por todo». «Lo sé». Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los de ella. «Y para que quede claro, lo que pasó entre nosotros, lo que sentí y siento, no tiene nada que ver con dinero o contratos o agencias.
tiene que ver con una mujer valiente que me hizo recordar que la vida vale la pena vivirla. Se quedaron así, sentados en ese jardín imperfecto, sosteniendo manos que habían soltado demasiado pronto. No era un final de cuento de hadas. No había declaraciones dramáticas ni besos apasionados. Solo dos personas rotas decidiendo intentar componerse juntas. Y a veces, pensó Valeria, eso era más valioso que cualquier fantasía perfecta. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué opinan de las decisiones de Valeria y del perdón de Sebastián? Escríbanlo en los comentarios. Si la historia les emocionó, compartan el video con sus amigos y denle me gusta. Para mí es muy importante. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¿De qué ciudad nos escriben? En la descripción encontrarán la lista de reproducción con todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.